Muy buenas tardes, equipo. Bienvenidos a nuestro entrenamiento. Voy a colocar aquí voy a colocar aquí para ver si nos va bien con esto. No, no va a ir bien. Ok. Entonces, vamos a decirle a Cristina, si nos está escuchando, que le va a decir a Nuria que después sube este video, esta grabación la sube a Instagram, porque no me está dejando conectarme bien con el teléfono. Debe ser por la lluvia que hay. Entonces, para que luego Nuria suba este video al Instagram, para que lo puedan ver los demás. Voy a abrir el contrato. Vamos allá. Hoy nos toca la cláusula 6. Una cláusula que muy poca gente entiende. 6 y 7 vamos a hacer. Sí, señor. Una cláusula que muy poca gente entiende como no es raro. Así que vamos a trabajar esas dos cláusulas hoy, la 6 y la 7. Y dejamos para la siguiente clase la cláusula 8, que es la cláusula de financiamiento. Ok. Vamos a mirar. Equipo, ¿se está viendo la pantalla? Bueno. Sí, profe, sí, profe. Perfecto, ya estamos. Gracias por ese feedback. Vamos entonces a la línea 64, continuando con la explicación. Esta es una cláusula que se agregó hace como unos 7 años. Esta cláusula no existía antes. Vamos a ver qué dice esta cláusula y cómo la podemos aprovechar en nuestro trabajo. No solo aprovechar, sino también cómo la debemos usar. Y qué hay que estar pendiente, tanto si estamos representando al vendedor como si estamos representando al comprador. Ok, vamos entonces a la cláusula 6, que es una cláusula que tiene efecto solamente si la propiedad está alquilada o va a continuar siendo ocupada después del cierre por otras personas que no sean los dueños. Atención, esta cláusula que se llama Occupancy and Possession solo tiene efecto si la propiedad que se está vendiendo va a quedar ocupada por terceras personas, no por el dueño. No es el dueño de la casa el que se va a quedar después. Para ese caso hay un adendum que se llama post-closing occupancy. Entonces, esta cláusula es cuando la casa está alquilada y va a continuar alquilada después del cierre. Entonces, como un paréntesis acá, yo quisiera asegurarme que ustedes saben actuar cuando una casa está alquilada y se está vendiendo. Porque tu comprador te puede decir, caramba, qué importante es esto que lo escuche la gente. Vamos a ver si lo podemos hacer por aquí. Vamos a ver. A ver, en live aquí. A ver ahí. Ok, vamos para allá. Entonces, ya que se están conectando, el día de hoy vamos a trabajar la cláusula 6 del contrato, que se llama Occupancy and Possession. Ahora miren, muchachos, esta cláusula solo tiene efecto, o sea que solamente se usa, tiene sentido, porque si no, la cláusula no tiene ningún efecto. Cuando la propiedad que se está vendiendo va a quedar después del cierre alquilada u ocupada por terceras personas. ¿Quiénes son terceras personas? Cualquier persona
o personas que no sean los dueños. ¿Por qué? Porque si el dueño, el que te está vendiendo esta casa, o a tu cliente, el que está vendiendo esta casa quiere quedarse o necesita quedarse después del cierre, para esa situación existe otra forma de trabajar que se llama el post-closing occupancy. ¿Ok? Cuando es el dueño, el que vende la casa, el que se necesita quedar después del cierre, ahí nosotros trabajamos con algo que se llama post-closing occupancy. En este caso, nosotros estamos frente a una situación en que la casa está alquilada, se está vendiendo y está alquilada, y va a seguir alquilada después del cierre. Ahora, y acá estamos retomando a donde nos habíamos quedado hace un momento. Si tu comprador te pregunta, dime, ¿cuándo es lo más rápido que yo puedo sacar a ese inquilino? Porque sabes qué, sí, yo estoy comprando una casa que está alquilada, pero yo no quiero yo no quiero tener inquilinos. Vamos a suponer que él quiere mudarse a esa casa. A ver, quiero ahora que me respondan. Esto es clave porque es una pregunta válida de tu cliente. Dice, mira, tú eres mi realtor, me estás vendiendo una propiedad que está alquilada, yo no tengo problema en principio, pero quiero saber cuándo es que yo puedo sacarme a ese inquilino, cuándo yo puedo dejar de tener a ese inquilino. ¿Qué le responderían ustedes, muchachos, a esa pregunta completamente válida y que ustedes tendrían que estar en la capacidad de responder adecuadamente? Los escucho, tanto a mi equipo que está acompañándome a través de Zoom. Ahí, por ejemplo, leo que dice 60 días. Luego dice otra persona, dice, hay que respetar el lease. Vamos a dejar que ustedes den respuestas y luego yo hago la conclusión y doy la respuesta correcta. Cuando culmine el contrato, nos dice Jorge, cuando se venza el contrato. Ok, ya estamos llegando a la luz. Efectivamente, el contrato de alquiler obliga al nuevo dueño, por lo menos hasta que ese contrato culmine, hasta que ese contrato se venza. Así que muy bien respondido para los que dijeron hasta que culmine el contrato. Ahora bien, yo les quiero pedir lo siguiente. Díganme, ¿qué pasa cuando no hay un contrato escrito? ¿Qué pasaría con ese inquilino en la situación que no haya un contrato escrito? ¿Cómo se trabajaría en ese caso, muchachos? Ya me dijeron cuando termine el contrato. Ok, yo entiendo, un contrato tiene una fecha de comienzo y una fecha de finalización. El día que termine ese contrato, pues ese día ya te puedes deshacer del inquilino. No tienes la obligación de renovarle. No hay obligación de renovar aquí en Florida. Ese es un contrato escrito. Ahora, y si el contrato no es, si no hay contrato escrito, simplemente es una tenencia a voluntad. Ya no hay contrato. Hubo contrato. Hace años hubo contrato, pero la informalidad del dueño hizo que ya después no le renovara el contrato por escrito y simplemente quedaron así con ese contrato vencido y el inquilino seguía pagando, sigue pagando. Cuando no hay un contrato escrito, cuándo es que el dueño, el nuevo dueño, puede deshacerse de ese inquilino? Depende del método de pago. Yo les voy a dar la respuesta. Si se paga mensual, la ley dice que cuando no hay un contrato escrito, se llama tenencia a voluntad o month to month, mes a mes. Y en ese caso, la única obligación, tanto del inquilino para con el dueño, nuevo o antiguo, como del nuevo dueño
con el antiguo dueño, con el inquilino, es 15 días. O sea, si es que no hay un contrato escrito, en 15 días tú puedes decirle, mire, le doy 15 días para que se consiga otra vivienda. Ok, yo no estoy diciendo que tú tienes que hacer eso, porque una cosa es la ley y otra cosa es la parte humana, todo eso que todos nosotros en diversos niveles aplicamos, ¿no? Porque la ley te permite hacerlo, pero tu conciencia de repente te dice otra cosa. Entonces, ojalá que te puedas guiar por tu conciencia. Así que son 15 días. Si no hay contrato, son 15 días. Por eso, y aquí hago como un paréntesis también dentro de todo lo que estamos estudiando, es que a quien más le conviene, escuche bien, a quien más le conviene tener su contrato escrito de alquiler es al, dejo en blanco para que ustedes me respondan, a quien más le conviene tener su contrato escrito de alquiler es al, dos respuestas nada más, inquilino o landlord, inquilino o dueño. ¿A quién es el que más realmente le conviene por su tranquilidad y su seguridad y su estabilidad? Ya creo que con eso ya te estoy regalando la respuesta. ¿A quién es el que más le conviene? A los dos le conviene, ojo, a los dos le conviene, pero ¿a quién es a quien realmente le debe preocupar mucho el renovar su contrato de alquiler por escrito? Aquí, al inquilino, claro, al inquilino. ¿Por qué? Porque el inquilino se puede quedar sin casa en 15 días. La ley solamente le dice que el dueño tiene que darle un aviso de 15 días cuando es que es month to month, cuando es mes a mes. Porque el dueño, si bien es cierto, se puede quedar sin inquilino, que no es buena idea, ¿no? Pero por lo menos él sí tiene casa, porque él no vive ahí. Pero el inquilino se podría quedar sin casa en un plazo de menos de un mes. Entonces, ojo, a ambas partes les conviene formalizar todas estas cosas por escrito, obviamente a ambas partes. Pero quien más sufriría en un contrato mes a mes sería el inquilino que le dicen que se tiene que ir. Porque la ley dice que cuando es una tenencia mes a mes, son 15 días de aviso. Eso es lo que te dice la ley. ¿Okay? Ahora bien, y ya esto te estoy enseñando cosas más avanzadas. Si tú tienes un inquilino que tiene un contrato todavía, vamos a suponer, por 8 meses después de que tú estás comprando la casa, tú le puedes comprar el contrato. Tú le puedes decir, señor inquilino, usted tiene un contrato que firmó con el dueño anterior que dura hasta marzo del 2023. Vamos a suponer, estamos en septiembre del 2022. Pero yo necesito remodelar esta casa, yo necesito tenerla vacía para poder venderla el próximo año. Entonces yo le compro su contrato. Mire, mire cómo le voy a decir. Le regalo 2 meses. Le pago para que se vaya. Le pago para que se vaya. Le digo, mira, te pago el equivalente a 2 meses para que rompas el contrato, para que rompamos este contrato y tú me dejes la casa, digamos, en 30 días, o 45 días, o 15 días, no sé. Pero la idea es que tú puedes negociar con el inquilino. Tú, como nuevo dueño, tú puedes negociar con el inquilino que el contrato se termine antes de tiempo y, por supuesto, tú a cambio, tú le vas a dar una compensación, una indemnización. ¿Okay? También funciona de esa manera y es perfectamente legal. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a meternos de lleno en la cláusula 6 que se llama Occupancy and Possession. Y para los que se unieron después de que comenzamos, esta cláusula de Occupancy and Possession tiene que, no tiene, pero solo tiene efecto cuando la propiedad que se está vendiendo va a continuar ocupada, que pues alquilada, después del cierre por alguien que no es el dueño que te está vendiendo. Porque si es que es el dueño el que te está vendiendo y necesita quedarse más tiempo, cuando es esa situación que es el dueño el que necesita quedarse más tiempo, entonces se usa otra cosa que se llama post-closing occupancy, que es un adendum de los que están al final. Okay. Entonces vamos a meternos de lleno en la cláusula que empieza
en la línea 64. Dice Occupancy and Possession, cláusula 6, línea 65, entre paréntesis 6A, dice, a menos que el párrafo 6B esté marcado, y después vamos a ver que el párrafo 6B dice que la propiedad está sujeta a un alquiler u ocupación después del cierre. ¿Ok? Si la propiedad va a estar ocupada después del cierre por gente que no es el dueño, hay que marcar el casillero B de la línea 72. Pero entonces leo de nuevo desde la línea 65. Línea 65, párrafo A, o sea, 6A, dice, a menos que el párrafo 6B esté marcado, coma, el vendedor le entregará la ocupación y posesión de la propiedad al comprador libre de inquilinos, ocupantes o futuros compromisos de ocupación. Y fíjate aquí, es interesante porque esto de los futuros compromisos de ocupación, eso no existía en las versiones anteriores del contrato. ¿Por qué crees que han añadido esas palabras de futuros compromisos de ocupación? O sea, alquileres futuros. ¿Qué cambio no en la economía, sino en la industria? ¿Qué aplicación de alquiler crees que ha ocasionado que ahora tengamos que adaptar el contrato para esto? Porque no está alquilada hoy, pero de repente en octubre y en noviembre y en diciembre ya tengo separada esa propiedad, ya tengo compromisos con gente que todavía no ha llegado. ¿Eso se debe a qué? ¿A qué? Airbnb. Ok, Airbnb. Airbnb, exacto. Airbnb es la más conocida, pero hay decenas de plataformas para alquiler de propiedades short term. Nuevamente, otro paréntesis. Aquí, en Florida, porque podemos hablar por Florida, pero no podemos hablar por otros estados porque puede ser que la ley sea diferente allá. Así que podemos hablar por Florida. Pero en Florida, el tema de Airbnb, y para los que nos están escuchando de otros países, no es que yo puedo hacer lo que yo quiera con mi propiedad. Hay que estar bien seguros antes de comprar una propiedad si tú vas a poder alquilarla como Airbnb, o sea, por días o por semanas. Porque en las restricciones que hay en los edificios, te dicen, aquí no se permiten rentas cortas. Aquí lo mínimo que se puede rentar es por un año. Y a menos que tú lo hagas de manera irregular, tú no podrías alquilar tu casa por menos de un año. En cambio, hay otros edificios que tienen otro concepto en el que, por ejemplo, te permiten alquilar 12 veces al año. O sea, podrías alquilar tu casa por un mínimo de un mes. Puedes alquilar 12 veces. O pues menos, pero mínimo un mes. No puede ser una semana. El mínimo periodo de alquiler es un mes. O, por ejemplo, hay otras, o no, pero puede ser menos. No, ahí ya me confundí. No, pues hay que preguntar. Porque no puedes alquilarlo por un día. No, por mes. O, por ejemplo, te dicen cuatro veces al año. O sea que el mínimo periodo que te dejan alquilar es de 3 meses cada vez. Ahora, que se puede ir antes, pues de repente se puede ir antes, pero tiene que ser algo que pasó, no puede ser algo hecho adrede. Dicen, no, vamos a hacerlo por 3 meses, pero después te vas en un mes. Así no es la forma. Aparte, te quedas sin alquiler los otros 2 meses también. O sea que no sería una forma correcta de trabajar desde el punto de vista del dueño tampoco. Y ahora están saliendo unos edificios, unos proyectos que te permiten alquilarlo diariamente, como si fuera un hotel. Entonces hay que chequear muy bien cuáles son las restricciones de renta corta o de renta en general, porque hay sitios en que tú compras y adivina qué, nunca puedes alquilar, nunca. Así está regulado ese lugar. O por ejemplo, unos que no son tan exigentes dicen, está bien, tú compras, pero el primer año tú no puedes alquilar. Entonces, ¿por qué creen que las asociaciones
hacen eso? ¿Por qué crees que ponen esas restricciones? El que compra acá no puede alquilar por un año. Para desanimar a los inversionistas, para tener una comunidad de propietarios. Para eso es que lo hacen. Ahora miren, el tema de las asociaciones de condominios y de propietarios es un tema delicado. Se escucha, se sospecha que hay muchos malos manejos. Esto es un secreto a voces. Entonces, ha salido una iniciativa que yo realmente me pongo contento, en donde los condominios van a tener que reportar todo lo que hacen financieramente, con quién hacen contrato, cuánto se les paga. Lo van a tener que reportar en un website que no va a ser de ellos. Y están obligados a hacerlo a través de esta ordenanza o ley que ha sacado el Estado de Florida. Y esto me parece buenísimo porque uno siente, y se lo digo yo que tengo varias propiedades, que el dinero que uno paga siempre se nos hace mucho, y es que es mucho, para los servicios que nos brinda la asociación. Así que esas son buenas noticias, le va a dar transparencia y quizás en unos años baje el precio del mantenimiento. Al ser más transparente, pues ya no van a poder ocultar o inflar o qué sé yo, ¿no? No estoy hablando en general, pero si hay algo que nos deja siempre con ese sabor amargo es como que las asociaciones tienen demasiado poder y están demasiado protegidas, digamos, para hacer y deshacer prácticamente como ellos quieran, ¿no? Bueno, dicho eso, que es algo que ustedes tienen que saber porque salió la semana pasada. La semana pasada salió esa. ¿Alguien sabe más sobre lo que acabo de hablar? Para que nos cuente. Yo vi la noticia. ¿Alguien sabe más por ahí? De mi equipo, de repente, gente que está en Instagram siguiéndonos. Ok, bueno, sigamos. Dice, punto, línea 66, a la mitad dice, also, o sea, además, en el cierre, el vendedor tiene que haber desocupado de propiedad personal y de basura la propiedad. O sea, tú no le puedes dejar, el contrato lo dice, tú como vendedor, tú no puedes dejar tu basura. Dice, y esas cosas, esos muebles, no, eso ya yo no lo quiero. Está bien, pero para mí como comprador eso es basura. Tú no puedes dejar la casa llena de basura para mí, ¿no? Ahora, si el comprador dice, no, no, yo me quedo con los muebles que vas a botar, eso es otra cosa. Pero si no, el día del cierre la casa tiene que estar limpia, barrida. Muy bien. Y ese día también tiene que entregarle todas las llaves, los controles de garaje o los, ¿cómo se llaman estos? FOBs, los dispositivos para entrar, usar los ascensores, etcétera, ¿no? Los códigos al comprador. Punto. Si la ocupación, esta es otra alternativa, dice, va a ser antes del cierre. Escucha bien esto. O sea, están dando acá una posibilidad que yo considero un error desde todo punto de vista. Dejar entrar al comprador antes del cierre. Dejar entrar al comprador antes del cierre es una irresponsabilidad y es un motivo de problemas. Mira, el comprador no debe entrar nunca a la propiedad antes del cierre. Porque si no hay cierre, por lo que sea, se puede caer el préstamo, puede pasar muchas cosas. Y ya tienes a la gente metida en la casa. Así que occupancy before closing, yo no lo recomiendo bajo ninguna circunstancia. A veces te dicen esto, ¿no? Oye, pero yo sé, el cierre es el miércoles. El cierre es el miércoles, está todo bien. Pero mis compradores, mis clientes quieren aprovechar el fin de semana, o sea, el fin de semana antes del cierre, para mover unas cositas. Así, ¿no? A mover unas cositas. Y uno se siente como que, ¿por qué no?
O sea, si ya el cierre es el miércoles, ¿por qué no? No, no, no hagan eso. No hagan eso. No hagan eso. Eso es enredar todo. Eso es meterse en camisa de 11 varas cuando no necesita. ¿Ok? Lo mismo puede pasar para una renta. Si no hay entrevista con la asociación y no están aprobados para mudarse, no se le da la llave. Repito, si no están aprobados por la asociación, pero no importa, pero si la entrevista es el lunes, ellos quieren usar el fin de semana, trabajan durante la semana, quieren aprovechar el fin de semana para mover unas cajitas. No, tú le puedes decir así, mira, déjame consultarlo con el dueño. Tú, no le, o sea, tú ya sabes lo que vas a hacer, pero déjame consultarlo con el dueño. Entonces, tú lo consultas con el dueño y le dices, miren, mire, señor dueño, lo que están pidiendo los futuros inquilinos, o en este caso los compradores, quieren mudarse antes. Yo no recomiendo eso. Yo no lo recomiendo. Porque si por alguna razón no tenemos cierre, ya tenemos a la gente metida en la casa y habría que desalojar. Así que de regreso tú vas con la respuesta y le dices, mira, he conversado con el dueño y el dueño consultó con su abogado. Y su abogado le ha dicho que no acepte esa propuesta, que todo se haga de acuerdo a lo pactado. Cuando esté aprobado, cuando haya cierre, se le da la llave, ni un minuto antes. Y de esa manera, ustedes van a evitar problemas, porque la mayor parte de las veces no va a pasar nada, pero basta que esa vez pase para que tú te arrepientas de haberlo hecho todas las anteriores. O sea, aquí hay que ser estrictos y yo entiendo, uno dice, bueno, pobrecitos que usen su fin de semana. No, no, no se puede, no se puede, no se puede. En Estados Unidos no se puede. Aquí las cosas son sencillas, pero se pueden complicar cuando no se hacen como está estipulado en el contrato. Ok, entonces que el vendedor pues le tiene que dar, primero estoy repasando la parte 6A, tiene que sacar todas sus porquerías, tiene que sacar toda su basura, tiene que sacar todas sus cosas y entregarle las llaves, entregarle los controles de garaje, entregarle todos los dispositivos para acceder a la propiedad, los códigos, etc. Ahora, dice, si la ocupación se le va a dar antes del cierre, cosa que yo no recomiendo, pero el contrato lo contempla, porque no es ilegal. Si no hay asociación, por ejemplo, tú le puedes decir, bueno, vaya, porque depende de ti nada más. Si hay asociación, ahí sí ya estás contraviniendo otras cosas. Pero si tú le vas a dejar, dice acá, ¿no? Si el comprador se va a meter a la casa antes del cierre, esa es la línea 68, fíjate lo que dice, el comprador asume todos los riesgos de pérdida en la propiedad. El comprador asumirá todos los riesgos de pérdida en la propiedad desde la fecha de la ocupación y será responsable por el mantenimiento desde esa fecha y ha aceptado la propiedad en las condiciones existentes al momento de que tomó posesión. Y aquí en el pre-closing occupancy, cosa que yo no recomiendo, hay una cláusula adicional que se llama pre-closing occupancy. Pre-closing occupancy bye-bye, ¿no? Existe la cláusula, no es ilegal. Sería ilegal, ¿no? Cuando hay una asociación que tiene que aprobar, pero hay sitios donde no hay asociación y dependería solamente del dueño el decirle, ok, bueno, múdate una semana antes del cierre, 2 días antes del cierre. Yo no lo recomiendo. Bien. En este caso, habría que añadir el pre-closing occupancy bye-bye. Ahora vamos a la siguiente, que es la línea o consultas hasta acá, consultas, comentarios, anécdotas que ustedes quieran compartir con el grupo sobre lo que acabamos de ver. De repente algo les pasó con una situación de las que yo estoy conversando. Sería interesante escucharla para enriquecer la clase y así con esa historia que le pasó a alguno de ustedes, la enseñanza pues se afinca mejor, ¿no? No les ha pasado nunca.
Yo sí recuerdo un caso de una persona que estaba tomando el curso y por, ¿cómo se dice? Por buena gente, dejó que el comprador se mudara a la propiedad antes del cierre. No recuerdo exactamente por qué fue que no hubo cierre, pero sí recuerdo que fue, según lo que contaba esta persona, muy, pero muy desgastante el sacar a la persona, porque ya no es que puedas vender la casa mañana, ¿no? Porque ya tienes ahí a alguien metido, el que te iba a comprar, pero que finalmente no pudo comprar. Bien, si la propiedad va a estar ocupada o está ocupada y va a seguir ocupada después del cierre por una persona que no es el dueño, se marca el casillero P de la línea 72. Por eso ahí dice, lo dice en mayúsculas, lo dice en negrita, por algo tiene que ser que está en mayúsculas y está en negrita, porque es importante. Si ustedes ven algo que está en negrita, es importante. Si está encima en mayúsculas, es más importante. Así que dice acá, línea 72, check, check, o sea, marca si la propiedad está o estará sujeta a un alquiler después del cierre. Punto seguido dice, si la propiedad está alquilada o hay acuerdos de alquiler, incluyendo seasonal, o sea, los alquileres de temporada o las rentas cortas, porque uno puede hacer el book, o sea, puede reservar para diciembre y la propiedad se vende en agosto. Entonces, ahorita no está no hay nadie, pero ya se vendió ese espacio. Que claro, ¿lo va a cobrar el nuevo dueño? Por supuesto que lo va a cobrar el nuevo dueño. Claro que lo va a cobrar. Pero puede ser que eso no le interese ni siquiera eso. Puede ser que le interese tener su casa. Pero si es que es así, tú me lo tienes que decir. Acá lo dice, después del closing o si es la intención que esté rentada u ocupada por terceras partes después del cierre. Fíjate esta parte, ¿ah? Vamos a subrayarla porque aquí viene lo que nadie sabe y como decimos siempre, la ignorancia es atrevida y otro dicho que también aplica mucho en esto es, en el reino de los ciegos, el tuerto es rey. ¿A qué me refiero? Que como nadie sabe, ni tú sabes, ni el otro agente sabe, las cosas no pasan y no hay esas consecuencias que podrían haber si alguno de los dos sí supiera. Ya ustedes no pueden eximirse porque ustedes ya están siendo capacitados. Entonces, dice acá que si va a hacer eso, dice que los términos del contrato shall be disclosed in writing. No es que yo te digo, mira, que yo la voy a alquilar. No, no, no. Te lo tengo que, o sea, el dueño tiene que escribirle un email al futuro comprador a decirle, mira, sí, esta propiedad que tú vas a comprar está alquilada para el fines de noviembre y para fines de año. Y está alquilada a $600 la noche y un contrato tenemos por 10 días y el otro contrato es por 8 días. Eso. O si no es así, le dice, mira, esta propiedad está alquilada mes a mes por una persona que está pagando 2.500 y yo tengo un mes de depósito, un mes de depósito y el último mes. O sea, todos los detalles, esa sería la palabra correcta, todos los detalles de lo que está pasando con ese alquiler. Copia, por supuesto, del contrato, si es que hubiera. Copia del contrato, si es que hubiera un contrato por escrito. Y si no hay un contrato por escrito, entonces toda la, todos los detalles del contrato se tiene que dar por escrito. Y mira qué pasa, mira lo que pasa si el seller no hace eso. Mira la puerta que se le abre al comprador para salirse del contrato si es que el dueño no hace eso dentro de un tiempo. Vamos a leer acá, dice. Ok, 6B, línea 72, casillero B, estoy empezando de nuevo, porque me he dado cuenta que en la repetición, mucha gente que no lo había pescado en la primera, en la segunda lo agarra y no, sino en la tercera. Pero por eso es que estoy repite y repite las cosas. Y así, este es mi estilo. ¿Okay?
Entonces, marque si la propiedad está sujeta a un alquiler u ocupación después del cierre. Punto. Si la propiedad está sujeta a un alquiler o un acuerdo de ocupación, incluyendo temporadas o vacaciones cortas después del cierre, o es la intención que será rentada o ocupada por terceras partes después del cierre, puede estar vacía, pero después del cierre ya hay un compromiso, y acá viene, lo estoy subrayando, dice línea 74, los términos y los detalles shall be disclosed in writing, no verbalmente, in writing, by seller to buyer, y copias del written lease, o sea, copias del contrato escrito, si hubiera, por supuesto, shall be delivered to buyer. All within 5 days after effective dates. Esto no es un día antes del cierre. Esto simplemente tienes un periodo corto, 5 días después de la fecha efectiva. Yo estoy seguro que mucha gente de los que están viendo esto se están desayunando con esta noticia. Yo sé, muchos de ustedes ni sabían y han vendido propiedades que están alquiladas y si lo han hecho, no sabían que tenían que hacerlo tan rápido. Bueno, pero ¿qué pasa? Entonces dice en la línea 76 que si el comprador determina, esto es como una cláusula de inspección, si el comprador determina en su criterio que los términos del alquiler u ocupación no son aceptables para él, o sea, es que eso no me gusta, eso de alquilarlo, no me gusta. El comprador puede terminar este contrato. Esta es una puerta de salida. Si él se entera, no, esta propiedad está alquilada para después o va a estar alquilada, él puede terminar este contrato como a su criterio. ¿Cómo lo debe terminar? Como siempre, entregando una notificación escrita dentro de los 5 días después de haber recibido la información del seller. O sea, tampoco es que el comprador tenga todo el tiempo del mundo para decir, ay, mira qué pena, pero no me gustaron los términos del alquiler y te lo digo 2 días antes del cierre. No. El seller tiene 5 días para decirlo después de la fecha efectiva, o sea, no es mucho. Y el comprador tiene 5 días más después de ese aviso, tiene 5 días más para decidir si se queda o se va. Y dice acá, si el comprador, entonces dice, el comprador puede terminar este contrato, si no le gusta, dice, a su criterio, puede terminar ese contrato entregando una notificación escrita de su elección al vendedor dentro de los 5 días después de haber recibido toda esa información de parte del seller. Y acá lo dice, y el buyer shall be refunded. O sea que le van a devolver su depósito. Y dice ahí, thereby releasing buyer and seller, liberando al comprador y al vendedor de todas las obligaciones futuras bajo este contrato. O sea que como que ahí terminamos. No pasó nada, toma tu depósito, se acabó. Stopper letters and seller's affidavit shall be provided pursuant to Standard D, except that the tenant stopper letter shall not be required. Hay veces que no hay stopper letter, o sea, no va a haber ningún documento oficial. Entonces ahí pues es lo que yo le escriba nada más. Pero lo vamos a estudiar en el estándar D, o sea, que es una cláusula que va a ser más adelante, ¿no? Ahora, dice en la línea 81, si la propiedad, es otra cosa, va a estar ocupada por el vendedor, no por terceras personas, sino por el vendedor. El vendedor te dice, mira, yo te vendo mi casa, vamos a cerrar el 31 de octubre, pero yo me tengo que quedar hasta el 15 de diciembre. Ah, pues ahí entonces se tiene que usar el rider, que es la cláusula adicional U, la U, que se llama Post-Closing Occupancy by Seller. Y así está. Consultas hasta acá. Comentarios.
Profe, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Jorge? Adelante. Profe, se me ocurre una pregunta con respecto a si tiene un contrato de arrendamiento la casa. No puede el comprador, ¿no? Luego de estar bajo contrato, él no puede, ¿cómo se llama? Cerrar o clausurar el contrato que había de arrendamiento. Solamente él se puede salir del contrato de compra, pues. ¿Sí me Él se entiende puede lo que salir de quiero decir? contrato de compra, Correcto. pero si se quiere quedar, tiene que Ajá, respetar el contrato de arrendamiento que está vigente, que lo suscribió el dueño anterior, y si quiere hacer algo, tiene que negociar con el inquilino y de repente pagarle una indemnización para que el inquilino acepte terminar ese contrato antes de su vencimiento. Pero es una negociación, no es una obligación. El inquilino no tiene la obligación de salir porque su contrato escrito lo ampara. No sé si por ahí quedó bien la... perfecto, perfecto. Esa era la duda, esa era la duda. Sí. Ok, entonces ahora vamos a la cláusula 7, muchachos. Hoy vamos a hacer cláusulas 6 y 7. Y la cláusula 7 es una cláusula pequeña, es una cláusula fácil de entender, como muchas otras, la gente no la entiende y simplemente marca porque así vio que se marcó y usan un contrato anterior como un molde. Y simplemente hay que marcar este, ahí marcan este. Y no saben ni siquiera qué están marcando. Entonces, la cláusula 7 dice assignability. Empieza en la línea 83 y hay que marcar uno. Dice, línea 83, assignability. Check one, o sea, marca uno. Dice, buyer may assign, o sea, el comprador puede asignar el contrato y ser liberado de toda obligación futura bajo este contrato. O sea, si tú marcas eso, obviamente para el comprador es lo máximo, porque yo puedo hacer un contrato donde el comprador es José Velázquez y si está eso marcado, el primer casillero de la línea 83, si está eso marcado, yo se lo puedo asignar a quien me da la gana. Se lo puedo asignar a quien me da la gana, así no sea preaprobado ni nada, y yo me libero de la responsabilidad de cerrar. Para el comprador, pues es la posición muy, muy cómoda, ¿no? Porque lo libera. Dice, no, se lo asigné a mi sobrino. Mi sobrino no tiene ni cómo comprarte. Ah, pero ese es tu problema, porque tú me dijiste que yo podía asignarlo y ser eh, eximido de toda la responsabilidad. O sea, yo no recomiendo que se marque el primer casillero en ningún caso. En ningún caso. ¿Por qué? Porque hemos hablado en otras oportunidades de cómo debemos buscar hacer negocios. ¿Y cómo es que debemos buscar hacer negocios, muchachos? ¿Qué principio debemos utilizar? Los que han seguido estos entrenamientos. ¿Cómo se llama ese Cincu- principio? 50 y 50, o sea, 50 y 50, sí, pero de- no, tiene sí, una palabra en inglés. ¿Cómo yo se sé, dice, Jorge? eh, Se dice win-win. Ganar, ganar. Ganas tú y gano yo. Si ustedes están marcando esa primera casilla de las líneas 83, el que gana es el comprador y el que pierde es el vendedor. Ahora, tú debes buscar siempre un win-win, a pesar de que tú le estés dando al otro también una ventaja. No puede ser solo todo para ti, ¿no? Esa es la filosofía, digamos, moderna de hacer negocios. Ahora bien, la que a mí me parece la, la más justa es la casilla 1 de la línea 84. O sea, el primer cuadradito que dice que sí puede asignar, pero no será liberado de la responsabilidad bajo el contrato. O sea, yo le puedo decir, bueno, primo, te paso el contrato. Yo estoy como comprador, pero te lo voy a asignar a ti. Ajá, pero si mi primo no puede comprar, adivina quién va a tener que comprar. Yo, el comprador original. Ese me gusta, porque ese es win-win.
Yo le doy la libertad al comprador de que pueda asignar el contrato a otra persona si quiere. Pero si no, si esa persona no cumple, yo tengo la posibilidad como vendedor de decirle, mira, a quien tú le asignaste no puede comprar, así que me compras tú, porque yo había hecho el trato contigo. Esa me parece justa, equitativa. No nadie debería ofenderse, ponerse nervioso porque le marquen ese casillero de la línea 84 que lo voy a subrayar aquí. Esta me parece win-win. El primer casillero de la línea 84 es un win-win porque el comprador puede asignar, pero si ese que le asignó no cumple, entonces el comprador original tiene que responder. Me parece bien. Ahora, el último casillero, que es el que todo el mundo marca, porque así lo vieron, es que no puede asignar este contrato. Si es una persona que va a comprar, por decirte, es una familia que está comprando su casa para vivir, no tiene por qué asignar el contrato, ¿no? Pero si es un inversionista, probablemente sí quisiera asignar el contrato. Sí. Si ese es el caso, no se deben poner nerviosos por marcar el primer casillero de la línea 84. ¿Okay? La mayoría que yo veo son el segundo casillero de la línea 84 que dice no puede asignar el contrato, ¿no? Y esa es la línea. Ok, y dice, y este es nuevo también, y lo dice en letra mayúscula, dice, si nadie marca nada, fíjate que me parece interesantísimo que hayan hecho este salvavidas. Dice, si no marcan nada, pues ni saben qué hacen, ni saben para qué sirve esta cláusula, no marcan nada, está mal. Pero dice, entonces, el comprador, por defecto, no puede asignar el contrato. Si no se marca ninguna de las tres opciones, se asume que no se puede asignar este contrato. Y esa es la explicación de la cláusula 6 y 7 del contrato. Hemos ido desde la línea 64 hasta la línea 85. Voy a apuntar esto para después. De la 64 a la 85. ¿Ok? Consultas en estos últimos minutos para ya redondear la hora de entrenamiento. Consultas, comentarios. Muy bien, entonces nos veremos mañana. Mañana nos toca la cláusula de financiamiento. Quizá una de las cláusulas más importantes, hay varias muy importantes, pero una de las que ustedes pues tienen que saber bien como realtors. Estamos entonces, muchachos, nos vemos mañana.